Hola, mi nombre es Angélica Jumbo, soy de Ecuador, tengo 37 años. Ella es mi hija Alison Olmedo. Este año cumpliría 7 años, el 14 de octubre. Pero finalmente un cáncer infantil se me la llevó. Y esta es mi historia para muchos papitos, muchas mamitas que pues en este corto testimonio puedan encontrar un poco de paz, un poco de entendimiento a todo lo que les está pasando. Les comento que todo comenzó en el 2020 y después, justo en los inicios de la pandemia, me doy cuenta que a la nena le salió un tumor en la rodilla. Entonces este tumor comenzó a crecer rápidamente y en ese tiempo pues la prioridad era el COVID. Y entonces le daban paso a mi hija a atenderla porque la prioridad era el COVID. Entonces esto hizo que se prolongara más el crecimiento del tumor. Y como muchos entenderán, y como yo, pues han tenido hijos con cáncer, leucemias, tumores, linfomas, etcétera, saben de lo que hablo del cáncer infantil y lo que conlleva, pues, porque esta batalla a veces es de una familia, pero en realidad es de dos, porque las dos, padre e hija, o madre e hija que pasamos en los hospitales con los niños, pues sabemos lo que conlleva y el sacrificio y todo lo que se vive ahí adentro. Bueno, finalmente, papitos, mamitas que me están viendo, ustedes saben y entienden el dolor inmenso que es que te diagnostiquen a un hijo con cáncer. Ella tenía apenas 1 año, 4 meses cuando la diagnosticaron, estaba pequeña. Bueno, finalmente comenzamos con las quimios, luego vino una operación, luego vino la segunda, luego vino la tercera. Y como este tumor tan agresivo que era un sarcoma, regresaba, le dieron radioterapia. Luego este tumor avanzó hasta su bracito y finalmente pues hizo metástasis en sus pulmones y esto fue lo que acabó con su vida. Yo la esperé a ella con muchas ansias, mi primera hija. Esperé mucho para poderla tener. Entonces, nadie se prepara para perder un hijo. El hijo no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene nada. Y no hay nada en esos momentos que nos calme el dolor. Y no va a haber tampoco. Pero más sin embargo hay que saber sobrellevarlo. Y justo después de su trascendencia, es que yo busco información en el internet porque yo quería de una u otra manera instruirme, buscar una explicación a todo esto que estaba pasando. Pensaba yo que en el mundo no era la única que le podía haber pasado esto y me encontré muchas coincidencias, muchas personas que así mismo habían sufrido. Pero dentro de ello yo buscaba terapeutas, terapias, psicólogos, pero no, o sea, finalmente, ¿cómo encuentro a Claudia? Fue algo maravilloso porque justo, no creo que sea coincidencia, ella estaba en una regresión con una señora que se le había perdido la bebé y ingreso a ver la regresión porque la niña se llamaba Alison, igual que mi hija. Entonces, todo me llamaba la atención que tenga que ver con una niña y más si se llamaba Alison como mi hija. Bueno, yo entre llantos y dolor y mucha tristeza quería tratar de sanarlo.
porque realmente, vuelvo y digo, o sea, perder un hijo no tiene justificativos para nada. Y bueno, me enlacé, vi toda la terapia, me gustó, me llamó la atención. No dudé ni un momento en dar el clic y informarme de todo, cómo podía ingresar a hacerme yo una terapia, ¿no? Y más aún si sabía que en esa terapia yo iba a poderme conectar con ella de una u otra forma. Bueno, finalmente cuadramos la cita, todo maravilloso, me trataron muy bien desde que me conecté con ellos. Llegó el gran día, yo estaba muy ansiosa y pues no sabía yo que si uno no se podía conectar había que tener otra persona. Bueno, todo se dio muy bien porque tengo una hermana que fue la que se prestó para poderse conectar, porque yo no pude, estaba bloqueada, ¿no? Me imagino que fue por el mismo dolor y las cosas que estaba pasando. Finalmente mi hermana logra ingresar se logra conectar y todo, y fue tan maravilloso porque ahí me enteré por qué se enfermó, qué pasó. Era como estarla viendo porque mi hermana hacía los mismos gestos que ella me hacía cuando estaba enojada, cuando estaba triste. Y qué maravillosa la ayuda de Claudia, que comprendía todo y le preguntaba y ella respondía, y casi que eran sus palabras, sus gestos. Y yo solamente podía llorar al ver eso, ¿no? O sea, lloraba, me emocionaba, me daba alegría, era como que la estuviera viendo. Fue maravilloso. En ese momento que estaba sucediendo todo esto, era como que yo me estaba sacando un peso de encima. Era como que digo, tengo este dolor, pero ya no, o sea, ya no debo de cargar tanto, como que me voy a quitar un poco de peso, porque los que hemos pasado por esta situación sabemos, y uno piensa cuando nuestros hijos se van, que nos faltó, que nunca fue suficiente, que debíamos de hacer esto, que debimos de haber ido para acá, para allá, haberla llevado, haber tocado más puertas. Pero lamentablemente todos tenemos una misión y no es como nosotros pensamos. A veces es como Dios quiere que pasen las cosas. Bueno, y estaba desencadenada la regresión. Yo escuchaba muy atenta, me emocionaba, me daba alegría, lloraba. Fue tan maravilloso. Y más maravilloso aún cuando Claudia pregunta. O sea, yo no sabía nada de la regresión, cómo iba a ser y las preguntas que ella iba a hacer. Y ella le dice, muñeca, cuéntame, muñeca, ¿cuándo vas a regresar? Yo me quedé muy atenta escuchando eso cuando ella dice, mi hija, Alison, que yo me iba a embarazar más adelante. No dice los tiempos y dice, y va a ser una niña. Y que iba a ser ella misma, que iba a regresar, porque nos faltó tiempo de vivir, de ella estudiar, casarse, en fin, y que ella iba a cumplir con el mandamiento de Dios, que era que un hijo debe ver partir a un padre, no un padre a un hijo. Ella, después de la regresión con Claudia, le conté a mi esposo, él es un poco incrédulo.
es como que cambió mi forma de pensar. Dije, no voy a seguir sufriendo más y quiero tener a mi hija y bueno, quiero embarazarme, mejor dicho. Bueno, ya cuando me embarazo, llegan los 4 meses, me mandé a hacer unos exámenes al exterior y que estaba todo bien y ahí me salió que era una niña. No, qué maravilloso, fue lo más hermoso que me pudo haber pasado. Le comenté a Claudia, claro, inmediatamente, yo con esta señora de Dios vivo agradecida porque después de Dios fue ella la que me dio esa noticia. O sea, todo lo que yo ya estaba viviendo, ella ya me lo dijo, ¿no? Bueno, finalmente mi hija hoy por hoy tiene 8 meses, cumple el 19 de febrero de este año, 8 meses que está conmigo nuevamente. Mi hija nueva, que tiene 8 meses, que es mi misma Alison, es idéntica a cuando era pequeña mi primera hija, que es Alison. Siento y cada día lo reafirmo que es ella porque es su mirada, ella es idéntica a cuando vino la primera vez. Se me coloca, es muy cariñosa, en sus pequeños meses, es muy astuta, es muy desarrollada, ella es mi Alison. Ella es mi Alison y estoy contenta con Dios que nuevamente me haya bendecido de esa manera, después de tanto sufrimiento que uno pasa en los hospitales, viendo cómo te tienen a tu bebé, tratan de hacerlo mejor, pero lamentablemente esta enfermedad del cáncer es terrible. Es una enfermedad que aún lamentablemente pues no la investigan bien o no hay una cura, y los que más sufren son los niños. Yo deseo de todo corazón que algún día puedan encontrar la cura, porque realmente ver sufrir a un hijo en una cama o en una casa, o que te digan que ya está desahuciado, que tienes que irte a tu casa, es terrible. Yo lo viví, sufrí mucho, ver a mi hija acabarse día con día, pero Dios sabe cómo hace las cosas. Yo en cierto momento dudé de la existencia de Él después de que mi hija se fue, pero cuando tuve la regresión le pedí perdón a Dios y le di gracias. Ahora puedo decir yo que me siento contenta, me siento feliz de estar nuevamente los tres juntos, mi esposo, mi hija y yo, nuevamente creando una nueva historia, dando un testimonio a otro padre, pudiéndole dar una esperanza de vida, decirles que la vida continúa, que nadie te puede arrebatar el sentimiento que tienes hacia tu hijo. Nadie te puede venir a decir que no sufras, que no llores. Hazlo, pero hazlo con amor, recordando a ese ser que no quiere verte sufrir, no quiere verte en malas condiciones, quiere lo mejor para ti. Mi Alison, primera, era una niña maravillosa, pero ella dejó de sufrir, cumplió su primera misión, pero volvió hacia mí. Y le doy gracias a Dios. Y le doy gracias a Claudia y a todo su equipo maravilloso, que realmente me han tenido mucha paciencia. Seguimos en contacto después de aquello hasta el día de hoy. Y lo único que les puedo decir, que Dios los bendiga a todos y a los que siguen en la lucha contra el cáncer infantil y el cáncer mayor, pues
Ánimo y que Dios los bendiga. Hasta pronto.